tardes, muchas gracias, señor presidente. Y es que en el marco de este expediente 19.645, que pretende crear una jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, es un asunto urgente. Sabemos que la inseguridad en la que estamos es alarmante y que ya, organizada o no, pueblos como Laguna de Zarcero tienen que ver muertes de gente cercana por delitos, por asuntos que no van inclusive a tener que llegar a matar a la gente. Y en esto tenemos que analizar muy bien el problema de violencia estructural en el que ha caído el país. Una violencia estructural en la que nosotros no podemos estar ciegos. Y hoy que se habló de que se están cumpliendo 30 años de la permanencia de la paz y que ha sido el dictado de un partido político, yo no puedo quedarme callada ante la violencia que se da 8 años después, en el año 95, en el gobierno de Figueres Olsen, contra los maestros, contra los educadores de este país. Hoy, 7 de agosto, se cumplen 22 años después, al cumplirse 8 años de haberse firmado la paz en Centroamérica. En Costa Rica se cometen actos de violencia increíbles contra los educadores de este país. Yo no olvido cuando vi las noticias y vi rostros ensangrentados de educadores por los culatazos, por las armas de la policía, gente cayendo desmayada por las bombas lacrimógenas. Hoy, hace 22 años, después de 8 años de haberse firmado la paz en Centroamérica, se comete la violencia más terrible contra los educadores en este país. Y eso los educadores lo recordamos, lo tenemos muy presente, y fue en el gobierno de Figueres Olsen, siendo ministro de Educación Eduardo Dorian. Esto es algo que no puede pasar desapercibido si estamos hablando de crimen, porque eso fue un crimen. Se da una huelga en un contexto de alta conflictividad social en 1995, producto de la herencia de los planes estructurales, producto de la herencia de un pacto Figueres-Calderón. Y esa fue la manera en que la policía arremetió contra los educadores de este país. Así es que cuando hablamos de delincuencia y cuando hablamos de violencia, tenemos que ver muy bien cómo son los diferentes matices en que se puede presentar la violencia en este país. Hoy hago un llamado para que ojalá en el transcurso de la historia de Costa Rica no vuelva a perpetrarse un acto de tal agresión y violencia contra los educadores de este país y contra nadie, porque esa no es la manera de tratar a los mismos ciudadanos costarricenses. Y ahora que hablamos de este tema y que se ha venido colando mucho sobre el asunto del problema de este gobierno y del problema fiscal, y que se menciona la palabra patético, para mí es patético ver las pavas tirándole a las escopetas. ¿Y por qué digo esto? Un gobierno que ha tenido que enfrentar y llegar, como lo he dicho en otras ocasiones, con una casa carcomida por el Comején, con una deuda fiscal asfixiante, y que ha tenido que hacer frente a un problema heredado de despilfarro, de corrupción, de desastre en la organización. Hoy le dicen que es el responsable. Esto es patético.
Eso es patético. Decir que un gobierno en 3 años es el responsable del desastre económico en el que ha caído, cuando sabemos y está documentado que el gobierno, el Partido de Liberación Nacional, es el que tiene hundido a este país en el desastre fiscal sin medida que estamos enfrentando. Lo que ha hecho este gobierno PAC, a pesar de todas las críticas que puedan hacer, es contener una presa, es contener una problemática, y lo ha hecho con suma valentía. ¿Por qué le digo que con suma valentía? Porque ha tenido que acoger en sus manos el atender la parte social, y eso lo llevó a tener que tener presupuestos inflados, como dicen. Esa parte social que de no sostenerla estaríamos en una franca conflagración social. Y también es patético ver cómo la semana pasada aquí en esta sala de expresidentes hicieron todo un show mediático para decir y hacer un llamado al presidente de la República y al gobierno para que no deje sin recursos los SECUDI cuando todo está presupuestado y los dineros están. Pero para mí lo más doloroso fue ver gente sentada ahí hablando a favor de la niñez cuando no votaron el proyecto de la niñez del PANI. Y algo patético para mí también fue en esa reunión, y que daba pena, mucha pena ver, era el que utilizaran los niños y gente que defiende la niñez costarricense. Dicen, los niños de este país, traerlos a una sala de expresidentes a decir una sarta de mentiras y de argumentos falsos. Me da pena. Como educadora, me da pena ver que hicieran semejante escenario trayendo niños. Ojalá que no repitan una grosería de este calibre, porque la violencia también es estructural. Utilizar niños de esa manera es violencia estructural. Y no quiero tachar de delincuencia eso, no, pero es violencia estructural. Traer niños a escenas donde no entienden nada, donde simplemente se les utiliza. Y cuando hablamos de despilfarro, señor Rolando González, tenemos que analizar también deudas en las que incurrió el país cuando usted era el jerarca del IDA, como la compra de la finca La Urraca y Los Jilgueros, donde se pagaron miles de millones por fincas que a lo sumo llegaban a 30, 40 millones. Y eso es lo que heredamos, eso es lo que hemos estado sosteniendo. Por eso, qué patético ver a las pavas tirándole a las escopetas. ¿Que se han cometido errores? Claro que sí, pero los horrores que hemos tenido que sostener y que nos llegaron no son algo sencillo ni algo fácil. La presa que hemos tenido que contener no es de 1 o 2 piedras en el camino. Si tienen una idea de lo que es una casa llena de comején, es una casa a punto de desplomarse. Y este gobierno, eso fue lo que recibió: una casa, una Costa Rica llena de comején a la que ha tenido que hacer frente. Aquí yo creo que lo que nos resta como gente responsable es ver cómo sacamos a Costa Rica adelante y no ser politiqueros baratos diciendo que este gobierno es el responsable, cuando sabemos que el descalabro económico de este país está en manos de otras personas. Seamos responsables, seamos patriotas y enfrentemos la desgracia que estamos viviendo y que es una herencia de 25 años atrás, con la valentía, el decoro y el patriotismo que debemos hacerlo. Muchas gracias. El tiempo que me resta se lo doy a Epsi Campbell.